días. Buenos días. Buenos días. Maravilloso, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Que amerita una lateral, un proyecto que tiene muchos años, que se está analizando. De la propuesta de movilidad por el candidato a la gubernatura. Todos ustedes, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí esta mañana saludando a tantos amigos, y para mí de veras no es un asunto menor tomarnos un momento, ni quitarles un minuto más para pasar y saludarlos con mucho, de alguna forma reencontrarnos en esto que ha sido una tarea compartida, un reto compartido, que a mí la vida me ha permitido aprender, me ha permitido ser parte, formar parte en los últimos años de esto que para la dinámica de nuestra sociedad, no solo en la zona metropolitana, sino en el Estado en su conjunto, es hoy un gran reto, que es la movilidad. Y por eso en verdad les agradezco a cada una y a cada uno que podamos hoy volvernos a encontrar en este espacio para hablar de este tema, que sin duda ninguna tendrá una profundidad y una mayor precisión en su tratamiento a partir de los expertos que me hacen favor de acompañar esta mañana, que tienen un invaluable punto de vista en cada una y en cada uno de ustedes, como ha sucedido desde el sábado 8 de enero del año 2011, en que yo tuve el privilegio, en aquel momento como secretario de gobierno, de llevar a cabo la primera reunión que tuviera por motivo el asunto del transporte. Cuando el gobernador Calzada me invitó a hacerme cargo de la Secretaría de Gobierno, en el primer acuerdo que sostuvimos le propuse que tocáramos el tema del transporte, que era un asunto en sus asignaturas pendientes. Me dije, solicito su autorización para entrarle al tema. Adelante. Tuvimos esa primera reunión y después, donde incluso conocí a algunos de ustedes por primera vez, y tuvimos una serie de reuniones verdaderamente a veces extenuantes, pero para mí todas, sin excepción, de un profundo aprendizaje. Con diferentes organizaciones que hoy veo aquí, y como siempre, para todas y cada una, sin excepción, mi profundo respeto, mi gratitud por lo que me han permitido aprender, porque si hoy algo entiendo de cómo funciona la movilidad, es porque ustedes me han permitido irme metiendo en el asunto e irlo conociendo. Y fuimos construyendo, que eso es lo importante, y es un poco lo que quiero hoy platicar, porque el asunto no es tan sencillo como parecería, y verdaderamente lo que se ha podido lograr es un asunto verdaderamente trascendente, a partir de tres elementos que creo que tienen que ser indisolubles de aquí hacia adelante, que tienen que ser una constante en el Querétaro que necesitamos y que por supuesto merecemos los queretanos. Una suma de tres factores indispensables: el conocimiento técnico-científico, la gente que sabe lo que tiene que hacer; por supuesto, la voluntad inquebrantable de los queretanos en esa sociedad que participa desde su punto de vista, desde su condición de usuario, de concesionario, de operador de transporte, de ciudadano, de colono, de estudiante, y que finalmente le aporta para que entonces quien tiene la responsabilidad de conducir el gobierno se ponga al frente y ponga la voluntad política necesaria para que la transformación se lleve a cabo. A partir, evidentemente, de un estado de cosas. Podríamos aquí retrotraernos en el tiempo y hablar de cómo estaba el sistema de transporte en aquel momento. Ustedes lo conocen, incluso hicimos un gran balance el 20 de julio de ese mismo año 2011, en una reunión donde estuvieron todos ustedes y muchísimos más, asumiendo el compromiso de lo que hoy está puesto en marcha y que me parece, y así lo digo, debe de ser un referente en esta conversación. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay quienes de manera ligera, simple y llanamente critican. Pero hay que ver exactamente qué hay detrás. Y aquí me gustaría compartirles algo que para ustedes tal vez sea una verdad de perogrullo, algo que ustedes conocen mejor que yo, pero que es importante presentar. Nos acompañan nuestros amigos de los medios de comunicación para que el resto de los queretanos estemos en la misma sintonía. La primera lámina, por favor. En nuestro diagnóstico, que ustedes además saben,
El primer evento que tuvimos en esta campaña político-electoral el pasado domingo fue presentar un diagnóstico que está ahí en la página www.robertoloyolavera.com, donde ustedes pueden encontrar lo que otro grupo de expertos como ustedes realizó en un trabajo para poder saber dónde estamos parados, cuál es el estado de cosas en Querétaro en este momento. Bueno, pues este diagnóstico en materia de movilidad también nos arroja que hoy en día en Querétaro el 60% de los usuarios, de quienes nos movemos, utilizamos o utilizan transporte colectivo y 40% utiliza un vehículo. Con un dato adicional, cada año llegan a vivir a Querétaro 9,000 familias. En los últimos 6 años, casi 200,000 personas se han incorporado a la vida de Querétaro, se han incorporado a Querétaro como nuevos queretanos, porque yo reitero siempre que queretanos somos los que tuvimos el privilegio de nacer aquí y quienes tomaron la acertada decisión de hacer de Querétaro su tierra. En el diagnóstico de transporte, y decirlo, y esto está también ahí en la página electrónica, decirlo con toda claridad. El primer punto, nos atrevimos a modernizar el transporte. Un asunto inacabado, sin duda ninguna, pero le entramos al toro, como decimos coloquialmente. A lo mejor alguien diría, lo más sencillo hubiera sido, pues déjala correr, ¿no? Juega la avestruz, entierra la cabeza en la tierra, y pues ahí el que venga que lo arregle, ¿no? Por supuesto que no, creo que es un asunto, era y sigue siendo inaplazable, seguir trabajando en ello. Algo que yo quiero aquí reconocer en cada uno de los concesionarios y en las hoy 12 empresas concesionarias que ya se han transformado jurídicamente, producto de innumerables no solo reuniones, sino estudios, y permítanme aquí reconocerlo, y lo reconozco como un ciudadano que se siente orgulloso de su amistad, que se siente orgulloso de haber caminado un tramo de ese camino con ustedes, mi reconocimiento para la voluntad determinada, inquebrantable, de los empresarios, de los concesionarios, para dar el paso a la transformación. Y que hoy, por supuesto, bueno, pues son ya sociedades que permiten operar de otra manera en los primeros pasos de modernización de este sistema. Algo de lo que poco se habla, y aquí agradezco la presencia de Javier González Garrigós y de los estudiantes que hoy nos acompañan, el sistema de prepago. Evidentemente con las condiciones que tiene, todavía en un uso mixto, pero el sistema de prepago permitió erradicar un asunto que involucraba a los estudiantes de Querétaro y también a nuestros adultos mayores, la tarifa preferente. Ese es un gran paso. Poco se habla del asunto, pero es un logro. Sin duda ninguna, hoy el estudiante que tiene su tarjeta prepagada no tiene que argumentar absolutamente nada. Se sube al camión, pasa su tarjeta y disfruta de la tarifa a la que tiene derecho. Y lo mismo un adulto mayor. Por supuesto, comenzamos una modificación de rutas. Era parte del planteamiento. Se decía por entonces, y yo los reto a hacer memoria, ¿no? Caminaremos más. Y decían entonces los expertos, más o menos en promedio, en cualquier ciudad donde el transporte se va modernizando, se caminan más o menos 2 kilómetros. 1 kilómetro en la mañana, 1 kilómetro en la tarde, 1 kilómetro para ir a tomar transporte, 1 kilómetro para volver a casa, más o menos. Bueno, pues esa modificación de rutas tiene que ver con la infraestructura disponible, tiene que ver con el crecimiento de nuestra ciudad y sin duda ninguna, yo reitero, tampoco está acabado. Y evidentemente también, y este es otro asunto para reconocer, se ha dado paso a la renovación del parque. Y estamos hablando en este caso de transporte colectivo, 40% del parque nuevo. Yo los retaría a hacer una investigación de en cuántos lugares, no solo del país, en cuántos lugares del mundo el parque de transporte colectivo se renueva en un 40% en tan poco tiempo. En serio. De nueva cuenta, mi reconocimiento a los empresarios que le están delegado a particulares. No es un asunto menor. Y por supuesto yo me y de que estamos en el camino correcto. Porque también ha habido transformaciones en otros elementos de movilidad. ¿Qué decir en el servicio público de taxi? Que se reincorporó producto de esas conversaciones el modelo que había de servicio mixto, que a lo mejor en la ciudad dice poco, pero en los municipios del interior sirve mucho, porque la gente que viene a la ciudad o que viene a las cabeceras municipales necesita moverse no solo él, sino también las cosas que viene a proveerse a la ciudad o a las cabeceras municipales. Necesita mover personas, pero también cosas.
Y por eso el servicio mixto es impresionantemente útil a la gente en el interior del estado. Pero no solo se trata de tener un servicio por tener un servicio, también hay que hacerlo con los estándares internacionales y ser amigable con el medio ambiente. Y también en transporte colectivo y en transporte en su modalidad de taxi hay una profunda inversión de modernización para usar gas natural. Y habría que preguntarnos también cuántas ciudades en el mundo en tan poco tiempo han migrado tal número de unidades de su parque al consumo de gas natural. Es de ese tamaño. Es muy sencillo sentarse e identificar el prieto en el arroz. Y hay que reconocerlo, hay prietos en el arroz, claro que los hay, pero el arroz está cociendo, que eso es lo importante. Y hay que seguir en ese sentido, reitero, insisto, mi reconocimiento. He querido ser enfático en ello porque verdaderamente me parece que hemos sido, por lo menos yo, a veces cortos en el reconocimiento al esfuerzo de tantísimos para que esto sea hoy una realidad. Aquí, y a mí me distingue su presencia, de todos quienes están aquí, hay una muestra muy relevante, pero sin duda ninguna, allá afuera hay muchísimos más que han sido parte indispensable para que esto se haya podido comenzar a materializar. En la propuesta, por supuesto, y esta es una convicción que no deriva de una idea mía, sino de lo que nos dicen los expertos, tendrá que suceder en el tiempo. Nuestra movilidad va a significar, por supuesto, una mejor convivencia, de que más usemos transporte colectivo y menos utilicemos el vehículo, o más utilicemos medios alternativos de movilidad y menos utilicemos el vehículo. Esto se traducirá en una mejor convivencia y, por supuesto, en una mejor calidad de vida. Si tenemos hoy una buena calidad de vida, se trata no solo de preservarla, sino de incrementarla, de mejorarla hacia el futuro, ante ese crecimiento que vemos que tiene nuestra ciudad. Hoy teníamos de manera irrenunciable que entrar al tema, tenemos que seguir viéndolo hacia adelante. En nuestras estrategias, por supuesto, consideramos al usuario. Para el usuario hay que mantener la tarifa preferente, hay que incorporar camiones de cama baja, hay que mejorar las condiciones laborales para nuestros choferes, que son otra parte indispensable del sistema, que ciertamente habrá señalamientos de que alguno de pronto comete por ahí algún hierro o tiene alguna incidencia en la vialidad, un accidente pues, pero estadísticamente por el número de viajes y kilómetros que recorren, en la dinámica de esta sociedad donde interactúan con un parque vehicular también intenso, bueno, pues también hay que reconocerles que también tenemos que trabajar en que mejoren sus condiciones laborales, que mejoren su capacitación, que tengan acceso a seguridad social, porque también, además de choferes, son padres de familia, son hermanos, son hijos, son queretanos. También tenemos que trabajar, por supuesto, con ellos. Tenemos que mejorar la atención de los choferes con los usuarios, calidad en el servicio, por supuesto. Tarifa integral universal. Con un solo pasaje vas hasta tu destino. Está planteado desde origen en el proyecto, tenemos que seguir trabajando en ello. Más transporte. Lo decíamos en nuestras conversaciones en aquel momento, y son los retos que tendremos que ir viendo cómo los acomodamos. Querétaro es una ciudad casi cosmopolita, donde hay lugares donde a las 9 de la noche ya no hay transporte. Y ayer escuchaba yo en algún comentario, sí es cierto, ¿no? Bueno, tenemos que tener una condición para un estudiante que sale tarde, que se quedó haciendo la tarea, investigando en la biblioteca, siempre cosas provechosas, pues que pueda tener también su transporte a las 10, a las 11, con lo que las frecuencias y la limitación de rutas que nos insistan, nos digan los que saben, y que por supuesto que podamos ir construyendo en base a lo que podemos, pero es un asunto irrenunciable. Para el automovilista, necesitamos promover transporte escolar para las escuelas privadas, es decir, en nuestras horas pico, tratar de eficientar nuestra propia infraestructura a través de este tipo de alternativas que habrá que construir, una solución vehicular para cada colonia con tráfico. Tenemos muchas colonias que no tienen una señalética vial, que no tienen un orden vial, que no tienen designados los espacios de estacionamiento y se generan ciertos caos viales en pequeñas colonias que inciden en la movilidad en esa localidad, en ese pequeño espacio de la ciudad que sin duda hay que trabajarlo y multiplicarlo. Incrementar las medidas de verificación vehicular, estas son medidas que desestimulan el uso del vehículo y por supuesto estimulan el uso de elementos alternativos. Por supuesto, mejorar nuestras vialidades. Tenemos que mejorar las existentes, por supuesto. Yo insisto, y algo que decía cuando tuve el privilegio de ser presidente municipal, que hay muchas grandes avenidas y muchas pequeñas avenidas que son líneas punteadas. Decir esto enfrente de ustedes parecería
una ofensa. Ustedes conocen la ciudad mucho mejor que yo, y conocen San Juan del Río, y conocen Tequisquiapan, y conocen Jalpan, el estado en su conjunto. Y tenemos mucha infraestructura inconclusa, mucha infraestructura que parecen como islas, ¿no? Como nodos que les falta la conectividad. Y siempre pongo, por ejemplo, Bernardo Quintana. Pues, si queremos pensar en modernidad, decimos Bernardo Quintana. Pues sí, de la autopista 57 o de centro sur hacia 5 de febrero, y ya llegando al Querétaro 2000 se remansa el tráfico, pues parecería continuo, moderno, con infraestructura. Y por ahí hay un detallito, por ahí en Corregidora, un detallito, que no lo hace tan fluido. Pero pasen ustedes Sendero. Bueno, ¿qué les cuento a ustedes? Pasen simplemente ahí acceso 2 y para arriba, ¿no? Llegamos al crucero de camino a San Pedro Mártir, o llegamos a Avenida de la Luz. Todavía hace unos días había sobre un carril de Avenida de la Luz una torre de alta tensión, ¿o me equivoco? Entonces, como que parece que nuestra ciudad tiene dos caras, ¿no? Bueno, tenemos que cumplir esa infraestructura que a lo mejor nos va a hacer que rodemos más kilómetros, pero con mayor fluidez, que tengamos una mejor movilidad. Por supuesto, para el peatón, como presidente municipal decía yo, pues primero es caminar, para los que tenemos el privilegio de poder caminar y poderse mover, para aquellos que incluso utilizan una silla de ruedas, que utilizan una muleta, o que impulsan un carrito como una madre de familia que pasea a su bebé. Primero hay que tener, por supuesto, más y mejores banquetas, continuar con un sistema de plazas que impulsamos ahí desde la presidencia, y esa misma lógica, que es una recomendación de los expertos, no es una ocurrencia de político, por supuesto, desdoblarla a otros centros urbanos, a otros centros poblacionales, para que la movilidad vaya siendo parte de la cultura de Querétaro. Y que lo que hoy tenemos en esta zona metropolitana como un gran reto, en la zona metropolitana de San Juan del Río, no se convierta en retos futuros, cuando hoy podemos comenzar a trabajar en ellos, en lugares pequeñitos, hermosos, que significan un gran atractivo y que ya tienen grandes retos. El que no me crea, vaya a Bernal. Un gran pendiente, las ciclopistas. Sí, habría que decirlo, sin duda ninguna, hay mucha infraestructura aislada también. Hoy podríamos ver Paseo de la República, que se está construyendo ya para interconectarnos con Santa Rosa Jáuregui, incluso tiene una ciclopista confinada en un tramo. Es, digamos, una gran infraestructura, pero no está interconectada con la ciudad. No hay, como me enseñaron los expertos, origen-destino, y en esto no profundizaré. Sí aceptar que en el tema de ciclopistas tenemos pendiente, que hay que seguir trabajando, por supuesto, para crear una verdadera red de ciclopistas, y también para incorporar el servicio de bici pública, para lo cual el Instituto Metropolitano de Planeación, el Municipal de Planeación, ahora aportado al Metropolitano, tiene los primeros estudios para dar los pasos consecuentes, y también ver si en algunas otras partes del estado ya cabe este tipo de servicio, no solo para el turista, sino para los que ahí viven. Y finalmente, para otros municipios, porque movilidad tiene que ser algo que se desdoble no solo a las zonas densamente pobladas, como estrategias que tienen que ver ampliar y mejorar nuestra red de carreteras y caminos estatales. Solo por citar alguno, será motivo de otra presentación, pero solo por citar uno para ilustrar a lo que me refiero. Interconectar San Joaquín con Pinal de Moles. San Joaquín es un municipio extraordinario, con grandes riquezas. El tema es que su entrada es su salida. Claro, alguien diría, no, te puedes ir por Gatos, sí, en cuatrimoto, o caminando por el Timbre, ¿no? Como lo hace Donato, que es el presidente del seccional en esa zona, nomás camina 5 horas para llegar a Pinal. Pero si ahí interconectamos, generamos un circuito, y eso trae muchas otras cosas. Y en Colón piensan lo mismo, pero ya les digo que ese es vals de otra fiesta. Y finalmente, por supuesto, estrategias para la movilidad en San Juan del Río y Tequisquiapan, por no dejar de mencionarlos, pero insisto, esto a partir de reiterar el compromiso de que haya voluntad política acompañada de conocimiento experto y convocatoria a participación ciudadana, no exceptúa a ningún centro poblacional, no exceptúa a ningún asentamiento humano, porque al final del día todos nos movemos, o por lo menos privilegiadamente la inmensa mayoría podemos hacerlo. Es un gran reto que lo hagamos de mejor manera, es un reto en el cual sin duda ninguna hay muchísima tarea por hacer. Ese tiene que ser nuestro punto de partida, pero también, y quiero concluir reconociendo que en este salón están los elementos humanos suficientes para lograrlo. Hay muestra incontrovertible a través de los líderes que se encuentran hoy aquí
de que lo único que se necesita es querer hacerlo. Lo único que se necesita es voluntad. Porque yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes si ha sido sencillo. Y yo podría afirmar que no lo ha sido. Y tampoco lo será hacia adelante. Pero en Querétaro estamos impuestos a los grandes retos. Yo utilizo, por ejemplo, de manera regular el acueducto. ¿Ustedes se imaginan hace 200 años si iba a ser sencillo? 300 ya. Si iba a ser sencillo construir ese acueducto. Yo creo que incluso para los que allá habitaban, Querétaro entonces, pues a lo mejor hasta lo más fácil hubiera sido, pues vámonos para San Juan, ¿no? Allá sí hay agua. O vámonos aquí al oasis, aquí pasando a paseo. No, los queretanos no somos así. No jugamos al avestruz ni enterramos la cabeza. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el agua? Pues en la cañada. ¿Y por dónde la traemos? Incluso a lo mejor los ingenieros hidráulicos de entonces pudieron haber dicho, mira, si hacemos un acueducto chaparrito y replanteamos un desdoble de la ciudad hacia el valle, ahí San Sebastián, la zona de Paté, pues hacemos un acueducto chaparrito y nos traemos el agua. Pero los queretanos no somos así. ¿A dónde llevamos el agua? Al punto más alto de la ciudad, al lugar de la fundación, porque además pensamos también en que se convierta en una red de suministro para que todo el mundo tenga agua. Una visión portentosa para una obra de ingeniería, pero con justicia. Y después, bueno, ya un sistema de fuentes que además hoy hermosea nuestra ciudad. Y siempre concluyo esta referencia histórica con una reflexión. Aquellos queretanos, con la tecnología, con las herramientas que tenían a mano, pusieron su voluntad determinada y le dieron a esta tierra prócer 2 siglos de futuro. Muchas gracias.